Internet, invento novedoso. Bienvenidos, familia historiadora. Acompáñenme a la aventura de otra historia ignorada. Suscríbete, deja tu like. Comenzamos. ¿El Internet de verdad es tan reciente? La mayoría cree que el Internet nació con las computadoras modernas, con Google o con los cafés cibernéticos de los 90, pero ¿y si te dijera que sus raíces se hunden en décadas oscuras, repletas de secretos militares, cables submarinos y experimentos que casi nadie conoce? El Internet no nació como un invento civil, nació como un escudo invisible contra el miedo. Finales de los años 50 y principios de los 60, la Guerra Fría hervía. Los Estados Unidos temían un ataque nuclear soviético. Pero había un problema. Si un misil destruía un centro de comunicaciones, ¿cómo se enviaría información militar crítica sin colapsar el sistema? De esa paranoia surgió el primer esbozo del Internet. Pero antes de hablar de ARPANET, déjame contarte algo aún más inquietante. El concepto de red distribuido apareció en un dibujo secreto. Uno de los documentos claves fue un estudio dirigido por Paul Baron en 1964. Este hombre creó un mapa extraño, una especie de telaraña. Lo llamó comunicación distribuida. Había tres tipos de red: descentralizada, distribuida. Las dos primeras ya existían, pero la última era prácticamente una red imposible de destruir, porque no tenía un centro. Si un nodo caía, los demás seguían funcionando. Ese concepto es el corazón del Internet. Pero aquí viene lo curioso. El informe era tan avanzado para su época que algunos militares creyeron que era demasiado peligroso para hacerse público. ¿Sería posible? Nunca lo sabremos. Pero ahí empieza el misterio. ARPANET, el Internet primitivo, y su primer mensaje, fallido. En 1969 nace ARPANET, la predecesora del Internet moderno. Conectaba 4 universidades: UCLA, Stanford, UK, Santa Bárbara, Utah. Pocos saben esto: el primer mensaje de la historia del Internet fue un error. Un estudiante escribió la palabra login, pero la red solo logró enviarlo antes de colapsar. Si en Internet nació con un crasheo, una caída técnica está en la esencia misma de su origen. ¿Y cuál fue la primera computadora conectada? La primera máquina conectada al Internet primitivo estaba oculta en un laboratorio del sótano de UCLA. Y aquí hay un dato muy poco difundido. Funcionaba con cinta magnética, medía casi lo mismo que un refrigerador, y tenía partes soldadas a mano, porque no existían repuestos en ese momento. Se llamaba SDS Sigma 7. Años más tarde, técnicos que trabajaron allí declararon que en ocasiones la máquina se encendía sola, algo que atribuían a fallos eléctricos, pero otros aseguraban que respondía antes de que le enviaran comandos. Algunos en secreto llegaron a expresar que tomaba decisiones propias libres y espontáneas, hechos que nunca se comprobaron. El Internet fue casi destruido en 1988. El 2 de noviembre de 1988, un error humano casi tumba la red mundial. El culpable en el gusano Maurice, una pieza de software que se replicó demasiado rápido. La parte misteriosa: cuando lo analizaron, algunos informáticos descubrieron líneas de código que parecían no tener sentido, como si esperaran condiciones que nunca se darían. Y ahora, ¿Internet viaja por satélite o por fibra óptica? Aunque muchos creen que Internet viene del cielo gracias a los satélites, la realidad es que más del 95% del tráfico mundial viaja por cables submarinos de fibra óptica. ¿La razón? La fibra óptica permite velocidades mucho más rápidas, tiene menos latencia, es más estable y puede manejar cantidades gigantescas de información. Los satélites se usan principalmente para zonas remotas o para comunicación militar. El resto del mundo depende de cables del grosor de una manguera, que están escondidos en el fondo del océano, conectando continentes. Aquí viene lo inquietante: hay más de 400 cables submarinos, y muchos no aparecen en mapas públicos. Se cree que existen cables fantasma colocados por agencias gubernamentales para espionaje, experimentación o rutas alternativas en caso de conflicto global. La fibra óptica, que hoy parece un milagro moderno, tiene un origen curioso. Fue inspirada por experimentos de finales del siglo XIX, cuando científicos descubrieron que la luz podía viajar por un chorro de agua. Ese fenómeno, que parecía un truco de magia, se convirtió un siglo después en la base de toda nuestra conexión mundial. ¿Y quién inventó la web? No confundas Internet con web. Internet es la red. La web son las páginas que visitas. La web fue creada por Tim Berners-Lee en 1989
Y aquí va un dato poco conocido. El primer sitio web de la historia aún existe y sigue funcionando, como si fuera un fósil viviente de la era digital. Pero hay un misterio más grande. Tim Berners-Lee declaró que creó la web porque quería un sistema que permitiera a los humanos compartir ideas rápidamente. Pero años después, en una entrevista poco difundida, dijo que tuvo la visión completa del proyecto en un sueño, y que cuando despertó, ya sabía cómo funcionaría. La expansión del Internet y sus secretos silenciosos. En la década de los 90, el Internet dejó de ser militar y se volvió civil. Creció tan rápido que nadie sabía bien hacia dónde iba. El lado oscuro en las redes paralelas, la mayoría conoce la Surface Web, y algunos han oído de la Deep Web. Pero existe algo más en las redes paralelas. Son sistemas de comunicación que no pasan por los cables principales y que funcionan entre laboratorios, universidades o grupos privados. No son ilegales, pero casi nadie habla de ellas. Hay rumores de una red llamada Exnet, usada por investigadores para enviar datos sin pasar por servidores comerciales. Nunca se ha confirmado su existencia. ¿Y cuál es el futuro del Internet? Aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante. Internet cuántico, ya se están probando redes cuánticas capaces de transmitir información sin posibilidad de ser interceptada. Su poder sería tan grande que podría volver obsoletas todas las tecnologías actuales, incluidas las de espionaje. Internet por luz visible. Imagina que tu lámpara del techo sea tu router. Esto ya existe en C. Llama Li-Fi. Usa luz visible para transmitir datos a velocidades mucho mayores que el Wi-Fi. Satélites de órbita baja, proyectos como Starlink, están creando una nueva versión global del Internet. Una red que funcionará incluso si parte de la infraestructura terrestre cae. Inteligencia artificial creando su propio Internet. Algunos científicos creen que la IA podrá optimizar o incluso autoconstruir nuevos protocolos de comunicación que superen el entendimiento humano. Una especie de Meter, un Internet dentro del Internet. Y todo esto, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia una conclusión escalofriante en Internet. No es un invento terminado. Es un organismo vivo en crece. Se repara a sí mismo, se extiende, se adapta. Y así como transformó el mundo, también nos está transformando a nosotros. Si la humanidad desapareciera mañana, muchos científicos creen que la red seguiría funcionando durante meses, enviando señales, replicando paquetes, intentando conectar, aunque ya no hubiera a quien hacerlo. Como un eco interminable a un latido silencioso, una máquina buscando humanos que ya no existen. Gracias por adentrarse con nosotros en otra historia ignorada. Y recuerda, si quieres que hablemos de un tema en especial, hazme saber en los comentarios. Gracias por suscripción. Si te gustó esta aventura digital y misteriosa, suscríbete para más contenido. Hasta la próxima. Hasta la próxima.